Bueno, este es un video introductorio al método de los elementos finitos, donde a grandes rasgos vamos a ver cuáles son las ventajas. Un problema estructural real se puede modelar con las teorías de la mecánica del continuo, obteniendo de esa manera un modelo continuo que aproxima la estructura real. Ese modelo continuo puede ser resuelto mediante las soluciones a las ecuaciones integrales o diferenciales que salen de ese modelo continuo. Aunque también podemos aplicar métodos numéricos que nos van a dar una solución aproximada a lo que nos daría la solución a la ecuación diferencial. Uno de esos métodos es el método de los elementos finitos, que se consigue discretizando el dominio del problema en sí. Para sistemas que involucran geometrías complicadas, como es en este caso esta rueda de engranaje, o que tengan cargas o propiedades de materiales difíciles de modelar matemáticamente, la mayoría de las veces no es posible obtener una solución analítica matemática del problema. Entonces se recurre a las soluciones aproximadas. Las soluciones analíticas son aquellas dadas por una expresión matemática que produce los valores de las cantidades desconocidas que se quieren saber. Generalmente en el cálculo estructural lo que se quiere determinar son los desplazamientos, las deformaciones y las tensiones. Estas soluciones analíticas requieren de una solución de ecuación diferencial ordinaria o parcial, lo que es bastante costoso obtener. Y hay veces que esas soluciones tienen infinitos términos. Y esto es debido a que las geometrías son complicadas o las cargas y propiedades hacen que las soluciones de esas ecuaciones diferenciales no se puedan obtener. Incluso existen problemas muy sencillos desde el punto de vista geométrico y desde las cargas que tampoco tienen solución. Por lo tanto, debemos confiar en métodos numéricos como el método de los elementos finitos, que pueden aproximar la solución de esas ecuaciones. El método de los elementos finitos lo que hace es dividir el dominio en dominios más pequeños, es decir, discretizando todo el dominio, y la formulación del problema por elementos finitos da como resultado un sistema de ecuaciones algebraicas de solución mucho más simple, en lugar de resolver ecuaciones diferenciales para las cuales a veces no hay solución. Estos métodos numéricos producen valores aproximados de las incógnitas en un número discreto de puntos, como por ejemplo en este caso. Por lo tanto, el problema de modelar un cuerpo dividiéndolo en un sistema equivalente de cuerpos más pequeños interconectados por puntos, que se denominan nodos, se denomina discretización de la figura. Aquí podemos ver una sección transversal de una represa de concreto que ilustra ese proceso de discretización, o sea, la división del dominio. Esa represa se ha dividido en 500 elementos triangulares y los elementos están conectados por nodos y cada uno de los elementos está delimitado por líneas. En el caso de resolver la ecuación diferencial, lo que vamos a obtener de esa represa va a ser la función desplazamiento, donde me va a dar el desplazamiento de cada punto de la represa, un desplazamiento en x, que es la función u de xy, y un desplazamiento en y, que es la función b de xy. Esa función es una función continua que es solución de la ecuación diferencial. Esa es la función que es imposible encontrar. Cuando se divide el dominio, se lo discretiza, se lo divide en elementos, lo que vamos a encontrar va a ser un vector con los desplazamientos. Fíjense, u sub 1 y b sub 1 son los desplazamientos en x y en y respectivamente del nodo 1. Entonces, ese vector va a tener tantas componentes como nodos haya en la estructura. En este caso va a ser el doble, porque cada nodo tiene dos desplazamientos. Este ejercicio estamos trabajando en el plano. Por lo tanto, en lugar de obtener una solución continua, voy a tener la solución de ciertos puntos. Esto es lo que se llama discretización. ¿Qué pasa con
el resto de los puntos, porque hay infinitos puntos. Yo discreticé en 500 elementos, pero eso es un dominio de infinitos puntos. Bueno, el resto de los puntos, o los puntos que caen dentro de cada elemento o sobre las aristas, el desplazamiento de esos puntos va a estar dado por el desplazamiento de los nodos a los que pertenece ese punto. ¿Y cómo se va a calcular el desplazamiento del punto P? Bueno, se calcula a través de unas funciones interpolantes y depende del desplazamiento del punto 1, 2 y 3. Si el punto P hubiese estado coincidente en el punto 1, entonces el desplazamiento del punto P tiene que dar el desplazamiento del punto 1. Y así sucesivamente. Cuando el punto P se mueva dentro del dominio del elemento, va a tener más incidencia el nodo al que se encuentre más cerca. Vamos a introducir el concepto de discretización de una función. Supongamos que esa función que está dibujada ahí es la solución de un problema que se obtiene resolviendo una ecuación diferencial o una ecuación integral. En el caso de que se pueda resolver, perfecto, esa función es la solución del problema. Pero la mayoría de las veces, como dijimos anteriormente, no existe esa solución. O es muy difícil, es muy costoso encontrar la solución de ese problema. Entonces lo que se hace es discretizar el dominio de esa función, como vimos hoy, cómo se discretizaba el dominio de esa represa. En este caso es una función en una sola dimensión, entonces la discretización se puede ver bien, se divide ese dominio en 4 partes iguales. Cada una de esas 4 partes está determinada por un punto. El dominio 1 está determinado por el punto 1 y 2, el dominio 2 por el 2 y 3 y así. Entonces, ese dominio entre los puntos 1 y 2 lo vamos a llamar elemento 1. Y cada uno de los elementos va a tener 2 nodos. Entonces voy a resolver el problema solamente en esos 5 puntos. Y en el resto de los puntos del dominio, que son infinitos, entre 1 y 5 hay infinitos puntos, en el resto de los puntos los voy a interpolar con una función que yo voy a elegir en base al elemento que voy a poner que voy a utilizar en ese problema. Ese elemento va a depender también del tipo de problema que yo estoy resolviendo. Puedo resolver un problema de flujo de calor o puedo resolver un problema estructural. Entonces ahora lo que voy a resolver son ecuaciones algebraicas, que van a ser esos 5 valores, U1, U2, U3, U4 y U5 son mis incógnitas. Entonces voy a resolver 5 ecuaciones. Obviamente, como puede verse, a medida que el dominio lo divida en más elementos, esa función va a aproximar mejor a la primera función, que es la solución exacta del problema. Además, yo puedo utilizar funciones de orden superior, que pueden ser polinomios, que me van a aproximar mucho mejor la solución que las funciones rectas. Entonces, tengo 2 formas acá de aproximar mejor la solución. Aumentando la cantidad de elementos, por un lado, y además aumentando el grado de la función aproximante.